Hoy vamos a intentar contestar esta pregunta. ¿Qué es un género discursivo? Para poder explicarlo con claridad vamos a usar un ejemplo de todos los días, una receta de cocina. En este caso la receta de sopa de calabaza y zanahoria, que es horrible, no me gusta y por eso la elegí, porque no me gusta. Entonces voy a poder explicarte sin estar pensando en el hambre que tengo y en las ganas de comer que tengo. Rápidamente vamos a hacer 3 preguntas sobre esta receta de cocina. Primera pregunta sobre la receta de cocina. ¿Para qué se escribe? Te digo, escribí una receta de cocina. ¿Qué es lo que vas a intentar contarme? Vas a intentar contarme cómo se prepara un determinado plato. Esto quiere decir que el objetivo de la receta de cocina es explicar cómo se realiza una determinada comida. Simple y claro. Te digo receta de cocina y vos sabés que este es el objetivo de ese texto y que todo el lenguaje se va a ordenar para intentar concretar ese objetivo. Segunda pregunta. ¿Cómo se arma una receta de cocina? ¿Cuáles son las piecitas? ¿Cuáles son los elementos que vamos a poner para poder armar esa receta de cocina? Para que esa receta de cocina no le falte nada y la persona que la lea realmente pueda aprender cómo preparar ese plato. Si mirás así muy por arriba la receta de cocina, te vas a dar cuenta que hay 3 bloques de información textual bien diferenciados. Vamos a verlos uno por uno. El primero, el título, que contiene el nombre del plato que queremos preparar. Sopa de calabaza y zanahoria. En segundo lugar, la famosísima lista de ingredientes. Una lista de todo lo que necesitas para hacer esta receta con sus correspondientes cantidades. La idea es que puedas ir a buscar a tu alacena a ver si tenés todo y lo que no tenés lo puedas ir a comprar. O que directamente agarres la listita y te vayas al súper y ahí compres todo lo que necesitas para hacer esta riquísima sopa de calabaza y zanahoria que no le gusta a nadie. Y por último y fundamental, la preparación o el procedimiento, una lista de pasos en orden que, si los seguís y los respetás, te deberían permitir hacer ese plato que ya te vienen promocionando desde el título. El tema es que si el que escribe la receta de cocina se distrae y le falta alguno de los pasos, probablemente esa sopa de calabaza y zanahoria se parezca a cualquier otra cosa menos a una sopa de calabaza y zanahoria. De manera tal que esos pasos tienen que estar en orden y tienen que estar completos también, no tiene que faltar ninguno. De manera tal que además de tener un objetivo, la receta de cocina también tiene una estructura. Y esa estructura se compone de un título, de una lista de ingredientes y de una serie de pasos a los que vamos a llamar procedimiento. Tercera pregunta que vamos a hacernos sobre esta receta de cocina. ¿Cómo está escrito el texto? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cómo se utilizó el lenguaje para poder escribir esta receta de cocina? Si leemos ahí la preparación, dice pele y corte en cubos la calabaza, pique la cebolla y la zanahoria. Esto quiere decir que me están tratando de usted. Por lo tanto, el tipo de lenguaje que utiliza es formal. Y además de formal, es técnico. ¿Qué quiere decir que es técnico? Que para poder cocinar tenés que saber ciertas cosas. Tenés que saber cómo prender un horno, tenés que saber qué es el fuego moderado. Si la receta es un poquito más complicada, tenés que saber, por ejemplo, qué es un baño de María, tenés que saber, por ejemplo, qué es cortar en juliana. Todos esos conocimientos son conocimientos técnicos, a pesar de que hay mucha gente que los tiene, porque la cocina es algo que está presente en el día a día de cualquier persona, siguen siendo conocimientos técnicos. Por eso la receta siempre es un texto que tiene algunos elementos técnicos. Más compleja la receta, más elementos técnicos va a tener. El lenguaje, además de ser formal, podría ser informal. Viste que hay algunos cocineros que se quieren hacer los cancheros y entonces te tratan de vos. En vez de decir corte en cubos la calabaza, te van a decir corta en cubos la calabaza. Y eso está bien, sí vale, porque en el lenguaje las normas nunca son muy rígidas. Por otro lado, también hay otra forma tradicional de escribir la receta de cocina, que es la impersonal. Es decir, en vez de decir corte o cortá, te van a decir cortar. De manera tal que ese verbo no está conjugado, está en infinitivo. Al no estar conjugado no hay ninguna persona que realice la acción. Por ende, la puede realizar cualquier persona. Esa es la idea de la impersonalidad. En una receta de cocina al menos. Bien, entonces, ¿qué es un género discursivo en base a todo esto? El género discursivo es la utilización del lenguaje para lograr un fin determinado. Es decir, es acomodar el lenguaje para lograr el objetivo que me propongo. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo.
Si vos necesitas pedirle plata a tu mamá o a tu papá, vas a ir y les vas a decir, ay mamita querida, yo que te quiero tanto, sos la mamá más linda del mundo, ¿no me prestarías 100 pesitos? Ahora, si tu mamá abre la puerta de tu cuarto cuando estás chateando o hablando por teléfono con un amigo o con una amiga, no le vas a hablar de la misma manera. Le vas a decir, ay mamá, respetá mi privacidad, no te das cuenta, no puede ser que seas así. El lenguaje se adapta al fin o al objetivo que tenemos. Nosotros no nos damos cuenta, pero automáticamente en nuestra cabeza el lenguaje se va acomodando de la mejor manera para lograr el objetivo que nos proponemos. ¿Viste las navajas suizas? Esas navajas que tienen muchas herramientas. Es un solo elemento, una navaja. Pero si necesito cortar, saco la tijerita. Si necesito destapar la botella, saco el sacacorcho. Si necesito cortar, saco el cuchillito. La idea es que es un solo elemento, pero sirve para muchas cosas. Es dúctil. El lenguaje también es un solo elemento, son 27 letras, nada más. Pero todo lo que puedo hacer con esas 27 letras está determinado por la forma en la que lo puedo acomodar. Y el lenguaje se puede acomodar de muchísimas maneras. Los géneros discursivos entonces son la forma en la cual acomodamos el lenguaje para lograr el objetivo que nos proponemos. La segunda cosa que podemos decir sobre los géneros discursivos es que pueden describirse. Es decir, yo te puedo contar cómo es un género discursivo. Nosotros de hecho sabemos usar muchos géneros discursivos por imitación. Por ejemplo, si yo te doy 3 cartas y te digo léelas y ahora escribí una igual, vos lo vas a poder hacer por imitación. No necesitas que nadie te lo explique. Lo ves, lo analizás y automáticamente vas a poder reproducirlo. ¿Eso por qué? Porque tiene elementos que se repiten siempre. Entonces, puede describirse un género discursivo siempre utilizando 3 elementos. ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Cuál es la estructura? ¿Y cuál es el tipo de lenguaje que utiliza? ¿Te acordás que las 3 preguntas que nos hicimos sobre la receta de cocina apuntaban a esto? A un objetivo, una estructura y un tipo de lenguaje determinado. Otro ejemplito te voy a dar. Este es bien sencillo. Es un chiste malísimo y como es malísimo me encantan porque me fascinan los chistes malos. Una rata dice, ¿qué haces ahí sentada? Y la otra rata le contesta, estoy esperando un ratito. Me hizo reír mucho este chiste. Ok, es malísimo y a vos probablemente no te haga reír y decís, este hombre es un tonto por reírse de esto. Sí, es verdad, tenés razón, me encantan los chistes malos. Te hago la pregunta y vamos a lo nuestro. ¿Para qué se escribe un chiste? Pensalo. ¿Para qué se escribe un chiste? Siguiente pregunta. ¿Cómo se escribe un chiste? Este chiste en particular, ¿cómo se escribe? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza habitualmente un chiste? Y la respuesta es la descripción de nuestro género discursivo chiste. ¿Para qué se escribe? Para hacer reír. ¿Qué forma tiene? Dialogal, es un diálogo. Generalmente los chistes son pequeños diálogos. ¿Y qué tipo de lenguaje utiliza? Informal, esto es cero formal, es el lenguaje coloquial, el lenguaje de todos los días. Estas ratas hablan como hablamos nosotros diariamente con nuestros amigos, con nuestros padres, con la gente cercana. Género discursivo, chiste. El objetivo, hacernos reír. Y ahí tenemos la utilización del lenguaje para lograr un fin determinado. Tenemos una estructura y tenemos un tipo de lenguaje, lo que quiere decir que puedo describirlo como se puede describir un género discursivo. Género discursivo en este caso entonces, chiste. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es un género discursivo? Es la utilización del lenguaje para lograr un fin determinado. Cada vez que hablamos o escribimos, hacemos uso de un género discursivo sin darnos cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que escribimos o hablamos, acomodamos el lenguaje para lograr el objetivo que nos proponemos. Y por último, habíamos dicho que un género discursivo puede describirse utilizando siempre los mismos 3 sencillitos elementos. Tiene un objetivo, tiene una estructura y tiene un tipo de lenguaje. Eso es todo por ahora. El próximo paso es averiguar qué es un género literario.